por la introducción y también un agradecimiento para los organizadores de la conferencia, de la fundación, también los amigos de San Sebastián y Ángel Morúa de Bilbao, que también vino a Miami para participar en nuestros proyectos. Yo teóricamente no sería la persona para hablar hoy, porque tenía que ser mi colega José Gelabert Navia, que está desarrollando proyectos, digamos, primeras ideas de recuperación o de reutilización del fuerte de Guadalupe que vimos esta mañana, y con un grupo de graduate and undergraduate students. Pero está recuperando de cirugía y entonces me mandó en su plazo, que me encanta. Sería sido también muy interesante de hablar de las fortificaciones españoles en Florida, donde son bastante bonitas, importantes, pero yo no soy un especialista de las fortificaciones en ningún modo, me interesan, pero sería demasiado tiempo. Entonces decidí de presentar una cosa que puede ser un poco fuera del tema general, global de las presentaciones hoy, pero que, como decía antes, me interesa mucho, que es el problema de la reconstrucción, no solo en España, pero también en Bélgica, por ejemplo, después de la Primera Guerra, y también la colonización. Empecé mi trabajo de historia con exposiciones sobre las fundaciones españolas en Latinoamérica y también en el Caribe. Entonces es interesante hablar de colonización en el caso español, porque tienen una experiencia de colonización exterior y también interior, ¿no? Sobre Carlos III. El 14 de junio de 1940, en el Palacio de Bibliotecas y Museos en Madrid, el general Franco inauguró la primera exposición de la reconstrucción de España. La muestra fue organizada por la Dirección General de Regiones Devastadas y montada con la ayuda de estudiantes y jóvenes graduados de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad de Madrid, incluido, por ejemplo, Fernández del Amo, que estará uno de los grandes arquitectos de la colonización en los años 50. En el centro de la exposición estaban los planos, modelos y fotografías de decenas de ciudades y pueblos en el proceso de reconstrucción. Los arquitectos y planificadores de la reconstrucción encontraron un terreno fértil en su patrimonio histórico, pero al mismo tiempo demostraron su conocimiento inequívoco de la planificación europea moderna, especialmente ella de Alemania y de Italia entre los años 20 y 30. Entonces, al viajar a través de los pueblos y ciudades de España reconstruidas, no es fácil identificar a los que se reconstruyeron de nuevo después de la Guerra Civil. Muchos de los monumentos destruidos, la mayoría de ellos iglesias, fueron reconstruidas sistemáticamente, pero en muchos casos su entorno urbano se cambió dramáticamente. Están de pie en medio de una nueva trama urbana de espacios y tipos de edificios cuyo racionalismo fue ocultado conscientemente detrás de una máscara historicista. En otros casos, la ciudad destruida fue abandonada y una nueva fundación existe en una nueva ubicación con la misma dicotomía de la morfología racionalista del plano y edificios tradicionales de tipo arquitectura. El visitante ocasional podría por lo tanto ser engañado. ¿Es una ciudad antigua o es una cosa nueva, diversa? El más informado probablemente podría ser consternado, perplejo o emocionado. Entonces, en un sentido, en esta charla voy a argumentar a favor de un placer intelectual ambiguo, inducido por el proceso altamente ambiguo y productos de la reconstrucción de la posguerra civil. Una ambigüedad que nos obliga a estudiar y analizar más allá de la apariencia y de los preconceptos.
La cosa que decir es que hoy en día, los principios de la Carta de Atenas y de la Carta de Venecia me parecen cosas del pasado que la gente especializada puede analizar las cosas, en efecto, en este placer de determinar lo que es de viejo, lo que es renovado, lo que es recuperado, hay una ambigüedad que a mí, al menos, me parece muy importante. Como se sabe, la tarea de la reconstrucción fue confiada a la Dirección General de Regiones Devastadas, creada dentro del Ministerio del Interior, mucho antes del final de la guerra, en 1938. Bajo la dirección de José Moreno Torres, el departamento puso en marcha un ambicioso programa de reconstrucción que se completó según el calendario previsto a principios de 1950. Un gran equipo de arquitectos, ingenieros y otros profesionales se reunió para diseñar, controlar y dirigir el proceso. Planificado desde Madrid, pero subdividido entre 30 oficinas regionales, el programa incluía la reconstrucción de las ciudades devastadas, de los pueblos y una vasta empresa de restauración de edificios públicos civiles y religiosos. Entre 40 y 51, el departamento publicó su propia revista, Reconstrucción, desde páginas, por ejemplo, que vienen de la revista y muchas otras de la charla, que a pesar de sus matices propagandísticas, proporcionó una revisión bien documentada de la operación y también del contexto internacional. Aunque las necesidades más urgentes eran en la reconstrucción de las grandes ciudades y de sus periferias, la reconstrucción, en efecto, se concentró inicialmente en el frente rural. La razón era la política económica del Estado franquista para impulsar el desarrollo del agrario con el fin de permitir la reorganización necesaria de capital privado sin oportunidades de inversión rápida. El objetivo implícito era estabilizar la población rural empobrecida, lejos de las grandes ciudades, y así evitar el éxodo rural, la expansión urbana excesiva y las condiciones socioeconómicas potencialmente explosivas. Todo esto no funcionó exactamente, pero es un momento de la historia. Entonces, la reconstrucción fue bastante difícil porque, por razones de la destrucción de la infraestructura, la pérdida de mano de obra calificada y por la restricción de las importaciones de bienes de capital impuestas por la guerra mundial y sus consecuencias. Estas dificultades se incrementaron por las políticas de autarquía, en particular el control estatal de los precios y el desarrollo industrial dentro de una economía nacional protegida. Entonces, el uso de formas vernáculas y materiales tradicionales era no solo una solución ideológica, que era en un cierto punto, pero era también una fórmula pragmática impuesta por las penurias económicas y técnicas de materiales. Sin embargo, los arquitectos beneficiaron de un alto grado de autonomía para mejorar y replantear las condiciones miserables de la vivienda rural. Se vio de inmediato que, ya que la destrucción era un hecho consumado, debería ser aprovechada para erigir pueblos modernos y saludables que debían, sin embargo, conservar su carácter local y la arquitectura tradicional de la región. Esto a menudo incluía una reconstrucción total si se consideraba necesaria. Sea que la ciudad fue reconstruida adyacente al asentamiento destruido o superpuesta sobre ella, la cuadrícula, aquí una vista de la exposición con la maqueta de la ciudad de Brunet, la cuadrícula fue la característica común de todas las reconstrucciones de las ciudades devastadas, con un sistema bastante eficiente de redistribución de la tierra que permitía en muchos casos de reconstruir la ciudad en sí mismo, sobre sí mismo, pero con una planta completamente nueva, manteniendo solamente la posición de unos edificios públicos principales
por ejemplo, la iglesia principal se mantenía en el lugar, pero la planta urbana, la urbanización, cambiaba completamente de organización. En el caso de Brunete, por ejemplo, es muy claro la operación. A la izquierda se ve el pueblo, el villaje, con una intersección de carreteras muy importantes y también muy estratégicas durante la guerra civil, y a la derecha una perspectiva aérea de la reconstrucción de la ciudad, donde se ve la iglesia que se mantiene, era aquí, en la plaza más o menos triangular del pueblo. La iglesia se mantiene exactamente como era, reconstruida, pero en el medio, al centro de una planificación completamente nueva, que es en teoría una cuadrícula, porque esta parte de semaluna, de media luna, no se realizó. Con una plaza completamente diversa de la plaza medieval original, que es en efecto una plaza mayor, hecha de barras muy estrechas, en efecto una tipología bastante moderna, porque una plaza que se hace solamente con barras de habitaciones estrechas así es muy raro, es un concepto, digamos, moderno. Y también la planificación de la cuadrícula es una planificación muy homogénea, muy repetitiva y completamente racional en la distribución de los lotes y de las tipologías. Aquí es un plano que viene del Archivo de la Nación en Alcalá de Henares y se ve la iglesia reconstruida en su posición original, pero ahora en lugar de la plaza aquí, a la plaza mayor cuadrangular, y la retícula, y se ve la dimensión de todas las casas, que son de tres tipos, de tres tipologías únicas. La plaza, aquí la iglesia, después del derriba de las ruinas, en el centro de la ciudad, y la reconstrucción y la plaza tipo escorial, ¿no? De tipo Villanueva, de tipo renacentista, inventada porque no ha existido en este lugar nunca. Esta era una fotografía de los años 40 y son fotografías de hoy. Digamos que la plaza se mantiene en condición excelente, es de ahora más de 60 años y todavía contiene habitaciones, viviendas y comercios. Y la cosa interesante es que estas plazas siempre se abren casi directamente en dirección del paisaje, que son plazas abiertas, ¿no? Con un lado que se abre sobre el paisaje y también que permite una entrada bastante sencilla a la plaza y a la ciudad. Aquí es un otro ejemplo de Villanueva de Pardillo, que también está en la periferia de Madrid, a 30 kilómetros. Aquí es la planta, todavía con el damero ortogonal y completamente racional, con 3 o 4 tipologías, y la plaza central que tiene un acceso casi directo de la campaña. Y aquí una fotografía reciente que hice de la plaza, ahora completamente pedonal y que, debo decir, funciona en modo buenísimo. Es una cosa muy extraña, muy ambigua, pero que me parece muy interesante, que son ciudades completamente nuevas, que ahora funcionan como centro histórico, y la periferia de la ciudad es bastante terrible. Entonces el fenómeno del histórico se desplaza, ¿no? Se desplaza de la fundación en los años 40, ahora 60 años después, te parecen históricas. Es el caso también de las ciudades fundadas de Mussolini, por ejemplo, en la región de Roma. Una vista aérea aquí, se ven las tipologías completamente organizadas y repetitivas,
con un lenguaje bastante bien controlado por los arquitectos, pero de tipo regionalista, ¿no? En este momento, el discurso del vernacular en España siempre ha sido muy importante, particularmente después de la pérdida de las colonias en 1898. El discurso de muchos arquitectos teoriza cómo reinventar, no un estilo nacional que ahora no existe más porque hemos perdido las colonias, pero con preferencia el desarrollo de una visión regionalista de la arquitectura, con arquitectos como Torres Balbas y muchos otros. Pedro Muguruza, que trabajó mucho en esta ciudad también, y que era el primer presidente de la Asamblea Nacional de los Arquitectos, que escribió, por ejemplo, en 1939, es absolutamente indispensable pensar que un elemento crítico para lograr el objetivo de eliminar la condición de la vivienda deficiente es deshacerse del concepto puramente material de hacer de la vivienda una máquina para vivir. Esta idea no puede sino aniquilar o negar el concepto de lugar. Por extensión, la unidad de vivienda debe ser considerada como la primera célula de un organismo vivo, que es la ciudad. Es un texto bastante interesante porque es un texto que viene de la visión modernista de Alemania de los años 20, pero que recupera el concepto de la unidad para vivir, de la unidad de vivienda en relación con la ciudad, una cosa que no se hacía en los años 20 en Alemania en particular. Como Carlos Ambricio ha argumentado, los ataques de Muguruza contra, se podría decir, la vanguardia internacionalista no eran fundamentalmente reaccionarias, sino más bien que reflejaban, aunque en un tono ideológicamente virulento, una política intelectual que fue el resultado fructífero de ideas heterogéneas cuya gestación se remonta a las décadas anteriores a la Guerra Civil. En la década de los años 20, los arquitectos modernistas como Fernando García Mercadal, José Luis Sert y miembros del GATPAC en Cataluña se refirieron también a la lengua vernácula y en particular la mediterránea para avanzar su agenda de nuevas viviendas y de la modernidad. No, sabemos que la arquitectura de Brunete no tiene nada que ver con la arquitectura de José Luis Sert, también la vernácula en Ibiza, por ejemplo. Pero las cosas que Sert decía en el final de los años 20 era muy interesante. Por ejemplo, escribía: cada nación tiene una arquitectura que se define generalmente vernácula, sino vernácula de bajo rango, clasificados de acuerdo con los medios económicos disponibles. La operación de los puros máquina para vivir está muerto. Arquitectos teóricos, especialmente alemanes, han empujado la experimentación funcionalista hasta extremos absurdos. Este no es un arquitecto franquista que lo escribió, es José Luis Sert en 29 y 30 en AC, arquitectura contemporánea, prima que exiliarse en América, en Harvard. Entonces, pero en este caso no tenemos todavía una visión regionalista. Son fotografías actuales de Brunete, de las calles, que debo decir funcionan bien y parecen muy bien mantenidas. El caso de Belchite también, que no he tenido la posibilidad de visitar todavía, es un caso bastante interesante porque la ciudad destruida fue mantenida aquí, completamente medieval, y la reconstrucción en una planta completamente nueva, todavía utilizando la tipología de la plaza abierta y de la cuadrícula Adamero, con variaciones, digamos, formales aquí, en relación con el río, y la integración también de infraestructuras deportivas y otras cosas importantes, ¿no? en una ciudad pequeña, moderna. Aquí
es una representación de Franco hablando del futuro, de la ciudad nueva. La maqueta de la reconstrucción, también en la exposición de Madrid en 40, una exposición que viajó mucho a través del país por unos años, y fotografías de la época donde todavía se ven la repetitiva tipología de las habitaciones, y también en unos casos de las relaciones entre casas y también el campo, la campaña, porque son ciudades de tipo agricultural, entonces necesitan espacios grandes de patio para los materiales y también las carretas y todo. Una visión de Belchite también en los años 40, aquí la construcción de la nueva plaza, que tiene nada que ver con la plaza original medieval, y una calle, la calle circular, la calle curva, al límite, al borde de la ciudad de Belchite. Y para mí siempre había pensado antes, muchos antes, no sé, cuando empecé a interesarme en estas cosas, conocía siempre de Guernica, pero nunca había hablado de ¿qué pasó con Guernica? Porque se destruyó, sí, lo sabemos, pero después, ¿qué pasó? La reconstrucción. En efecto, la reconstrucción de Guernica es una reconstrucción típica de las regiones devastadas. Aquí se ve uno de los puntos de intersecciones con una parte del tejido antiguo aquí en la parte de derecha, en una de las grandes plazas reconstruidas, una reconstrucción casi totalmente nueva. Solamente una parte de la ciudad fue reconstruida en su planta original, pero el resto también se vuelve una ciudad bastante nueva. Aquí se comparan original de Guernica con un pequeño damero y que se reconstruye más o menos aquí en esta parte, pero toda esta parte es nueva y viene del proyecto de reconstrucción, del plano de reconstrucción de 41, 42, y se expande la ciudad. Y fue publicada en muchos detalles en Reconstrucción, la Revista Nacional de Arquitectura, también discutiendo de las tipologías, de tipo de nuevas tipologías propuestas en la reconstrucción, y en este estilo, digamos, neovasco, ¿no? Un estilo neovasco, pero que funciona bastante bien cuando se compara la ciudad reconstruida con la ciudad más moderna, digamos de los años 60, 70, las diferencias también se realizan, se entienden, y podemos decir que la parte reconstruida funciona todavía como el centro, donde aparece todavía un sentido histórico, aunque también la historia ha sido, digamos, manipulada. Pasamos por el caso de Fuenterrabía, que para mí es una cosa muy interesante, porque cuando recibí la invitación para venir aquí, me dijeron Hondarribia, ¿no? Yo no sabía nada de Hondarribia, sabía que era en proximidad de San Sebastián, entonces pasé en el diccionario, en el Wikipedia, y veo que Hondarribia es también Fontarrabie en francés y Fuenterrabía en español, en castellano. Entonces pensé, me parece que tengo un libro en la biblioteca sobre esta ciudad, que es casi imposible, ¿no? Un libro muy importante, publicado por el Institut Français de Arquitectura, Institut Français de Arquitectura, en 97. Y esto he pensado, pero me parece que también tengo algo diverso, un periódico. Entonces, me recuerdo que tenía el número de la revista AAM, Archives d'Architecture Moderne, de 82, con un ensayo por Alberto Carré, que habla en efecto de la reconstrucción de Fuenterrabía por Manuel Manzano Moniz. Entonces, todo una sorpresa y también una coincidencia, porque me recuerdo que cuando
recibí, trabajamos en el periódico, no conocíamos nada de la reconstrucción. Era la primera vez en Bélgica, en 82, que entendía de la reconstrucción española, ¿no? Y después se perdió en mi memoria, en mi vida. Entonces se recupera hoy. Entonces me gusta mucho, me encanta mucho hacer esta presentación porque son 33 años, ¿no? que vivo la primera vez de esta ciudad y ahora la posibilidad de visitarla, ¿no? Entonces, una página de portada, un retrato fotográfico de Manuel Manzano Moniz y la portada del periódico de arquitectura moderna. Entonces, yo obviamente no puedo hablar de los muros, de las murallas, de las fortificaciones. Visité un poco, caminé un poco ahora a ver las murallas, que es una obra todavía en trabajo, pero muy interesante, muy importante, porque cuando se comparan las vistas históricas y lo que existe hoy, se puede hablar realmente de una reconstrucción, ¿no? Pero la cosa también, este es el plano de 1705, me había tocado que parecía mancar de densidad, faltar de densidad el centro, y ayer en el ayuntamiento vi una vista aérea de 1914 que muestra que casi la mitad del centro histórico no existía más, ¿no? Había apenas existido, pero que ahora no existía hace 100 años. Entonces entendí mejor el trabajo, digamos, de Manzano Moniz, no solo la reconstrucción, porque me parece que participó en la reconstrucción de las murallas directamente, pero también en la reinvención, la reinvención del tejido habitativo, y también la invención de nuevos espacios urbanos que en unos casos no habían existido. Entonces, en este momento de los años 50 y 60, digamos que la reconstrucción de las regiones devastadas ya se acabó. Entonces, este caso es un caso, digamos, después, pero muy importante para el alcalde, ¿no? Un alcalde muy permanente, se podría decir, ¿no? Sagard-Dassou, que empezó a trabajar ya en la dictadura de Primo de Rivera hasta los años 50, puede ser. Y también en el caso de Fuenterrabía, de Hondarribia, descubrí uno de los trabajos de Muguruza, por ejemplo, el pueblo de pescadores, que es una intervención al borde del río aquí para desarrollar más viviendas para pescadores y también permitir la renovación de las casas antiguas. También en un estilo neovasco, pero que funciona bastante bien, y Muguruza también publicó un libro completo sobre los pueblos de pescadores, que ha sido muy importantes también en la costa valenciana, vasca valenciana. Y documentos, la maqueta de la reconstrucción, y también este jardín muy bonito, muy pequeño, pero bonito aquí, a 100 metros, ¿no? Dedicado al alcalde, si no me equivoco. Y en las publicaciones del Archivo de Arquitectura Moderna son documentos que vienen del archivo de Manzano Moniz, y entender el tejido urbano, también la topografía muy compleja. Entonces este plano es muy interesante porque presenta la situación en 62. Había trabajado antes Manzano Moniz con el alcalde, pero fue una batalla bastante complicada, ¿no? Políticamente, entre la ciudad, el gobierno, las bellas artes. No entiendo todo lo que pasó, pero fue un proceso bastante complejo, pero al final que empezó
en los años 60 y este documento es muy interesante porque presenta el parcelario, los lotes, pero también todas las cosas que estaban vacías al inicio de la reconstrucción, en particular la zona de la plaza del Vicuario, Guipúzcoa, que está aquí, que era un huerto, ¿no? Que era un huerto, y muchos otros espacios, la calle de la carnicería que no se terminaba y muchos elementos de complicación del tejido y del plano urbano. En gris aquí, en documento de izquierda, son los bloques, casas y otras intervenciones realizadas especialmente por Manzano Moniz, y representa, digamos, casi 60% de las partes nuevas que estaban en las zonas deshabitadas del centro de la... Aquí había un plano regulador, ¿no? La regulación también de los pisos permitidos en el proyecto y imágenes al inicio del siglo y de los años 70. Para nosotros, digamos, me recuerdo que cuando vimos este proyecto, 82, en la publicación de Bélgica, fue una cosa un poco sorprendida, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Que parece viejo, no es viejo, es completamente nuevo. Tiene relaciones a la tipología, pero el problema del artículo, del ensayo, es que no presenta los planos de los edificios, entonces bastante difícil entender exactamente cómo funcionan los departamentos, pero la cosa que leí es que en contrario de muchas casas del pueblo donde había poca luz en el interior de las parcelas, trabajó mucho para permitir a una iluminación, digamos, moderna, necesaria hoy para realizar viviendas de clase media, de calidad y habitables, ¿no? Entonces, vos que habitan de aquí conocen todo esta parte, pero al menos no sé si hay unos que no conocen la obra, pero para mí fue una cosa intelectualmente muy especial, que fue muy criticada también por el autor que realizó el ensayo, porque diría que había de las intervenciones que vienen de otras regiones, que hay una mezcla de estilos, pero tengo que decir que ahora se camina a través de la ciudad casi sin realizar o tiene que ser muy especialista para saber exactamente o descubrir y probar a descubrir dónde son las intervenciones. Entonces, hacer un trabajo de análisis, no un trabajo solamente sacando una foto, parece viejo, me gusta mucho, pero de un análisis que pregunta un trabajo intelectual bastante bueno de saber lo que es verdaderamente antiguo en relación al nuevo antiguo y de trabajar así, que me parece hoy es un desplazamiento teórico muy importante en relación a la Carta de Atenas, a la Carta de Venecia. El ensayo de Bruselas publicaba también las fachadas dibujadas por el arquitecto Hondarribia, pero también en otras ciudades del País Vasco, pero no sé si se realizó en Guetaria es que no sé si fueron construidas o no, pero entonces estas son las nuevas casas que dominan a las murallas hoy. Entonces, me parece que terminó. Los agradezco mucho para la oportunidad. Gracias.